para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si no sabemos cómo recuperarnos, la pierna coja se puede hacer peor. Se puede dislocar. Y no queremos que se disloque. Lo que queremos es que se sane. Lo que queremos es que te quedes ahí caído, que no nos quedemos ahí caídos, tendidos, después de haber tenido alguna falta. Después, como decimos coloquialmente, es que la regué. Bueno, después de haberla regado, tenemos que saber cómo enderezar esas sendas derechas, hacer esas sendas, derechas para nuestros pies. Vamos a orar antes de empezar. Padre, en estos momentos te pido que tú nos ayudes, Señor, a ver tu palabra. A ver, Señor, cómo podemos hacer sendas derechas para nuestros pies, Señor. Te pedimos, Señor, de tu ayuda, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú, Señor, toques en lo más profundo de nuestra vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. De cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que tú nos hables, Señor. Que podamos únicamente concentrarnos en ti y verte a ti, Señor. Ver tu amor, Señor. Ver tu perdón. Ver tu paz, Señor. Y ver tu fuerza, Señor. Que tu nombre sea glorificado el día de hoy, Señor. En cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, aquí como congregación, con las personas que nos estén viendo, Señor. Todo eso lo pedimos, Señor, en la confianza que tú lo vas a hacer. Porque solamente tú eres el único que lo puedes hacer. En tu nombre lo pedimos. Amén. Aquí sí vemos en Isaías, aquí con el pueblo de Israel, profetizándole a Isaías. Ellos la verdad se habían equivocado, pero feo. Ellos se supone que iban a ser la luz que Dios había puesto para que lo compartieran a todas las naciones, el Dios de Israel, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado a través del pueblo de Israel. Pero desafortunadamente, en lugar de eso, le dieron la espalda a Dios, se fueron tras los ídolos. Dios los tuvo que mandar al cautiverio, al reino del norte lo mandó a Siria, al reino del sur lo mandó a Babilonia. Y ahí es donde Isaías les da esta profecía. Si vamos ahí en Isaías capítulo 50. Bien, el versículo 1. Así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Dios decía, yo sé que ustedes están diciendo, ¿sabes qué? Yo repudié a su madre. Bueno, si en verdad yo repudié a su madre, enséñeme el acta de divorcio. Es más, si yo los vendí porque tenía deuda con otras personas, dice aquí, ¿a cuál de mis acreedores los he vendido? En otras palabras, ¿sabes qué? No fue de que yo quería venderlos, no fue de que yo quería entregarlo con esos pueblos. Dice la segunda parte del versículo, por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. Tus mismas iniquidades, tus mismas transgresiones son las que hicieron que tú te encuentres en la situación en la cual te encuentras. No es que yo quería que tú estuvieras ahí. No, para nada, pero muchas veces así pensamos. Y es lo primero que tenemos que hacer, recordar la causa de la caída. Había una piedra. Nosotros quizás ignoramos las advertencias de Dios. O más, quizás ni sabíamos de las advertencias de Dios y sencillamente pues ni la vimos la piedra, hasta se parecía ahí, estaba verdecita. Íbamos así corriendo, ni nos dimos cuenta, nos caímos. Quizás por ignorancia. O quizás sabíamos, pero aún así dijimos, no, esa piedra no me hace nada, vámonos. Y no, nos dimos pues ahora sí que nos fuimos de bruces, decimos. No le creímos a Dios. Le creímos más a nuestro pecado, le creímos más a lo atractivo del pecado, tal como le pasó a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, no coman de ese árbol, del fruto del bien y del mal? Del conocimiento, del fruto del bien y del mal.
¿Y cómo lo vio Eva? ¿Atractivo? ¿Bonito? ¿No le hizo caso a Dios? Las consecuencias. Así somos. Pero es importante que a la mera hora recordemos que es por nuestro propio pecado, es por nuestra propia necedad que así estamos, tal como dice ahí en Proverbios, que dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y para colmo, su corazón se irrita contra el Señor. Porque la verdad es que así somos. Nuestra necedad hace que perdamos el rumbo, al desviarnos del camino nos tropezamos y nos caemos, pero bien feo. ¿Y contra quién nos enojamos? Contra Dios. Y es lo primero que tienes que darte cuenta, ¿sabes? Que si estás ahí tirado, no te enojes contra Dios. La necedad es la que hizo que te fueras de bruces. Tu propia necedad, no fuiste Dios. Dios no quería, muchas veces pensamos a Dios, es que Dios ahí me tenía listo para ponerme la piedra. No, Dios estaba advirtiendo, sabes que hay piedras en el camino, escúchame a mí, vete por ese rumbo. No, aquí se ve más bonito este camino. No, pero ¿vas a encontrar piedras en el camino? No, ¿cuál? Yo puedo porque yo puedo. Y vamos, corremos y nos damos ahí de bruces. Y luego nos irritamos contra el Señor. Así somos, ¿verdad? La verdad. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es recordar que fue ¿quién realmente es el culpable? Fue tu propia necedad. No es que el Señor quería ponerte una piedra, no es que el Señor quería que tú cayeras así. Es más, muchas veces vayamos ahí en Isaías capítulo 49. Ahí es un capítulo nada más anterior. Viene el versículo 14. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Sabes qué? A veces uno puede pensar, ¿sabes qué? Yo sé que fue por mi propia necedad que caí. Pero pues ya el Señor me abandonó, yo fallé contra Él. Ya Él me ha abandonado. Estoy aquí tirado, pues ya no tengo esperanza. Porque yo sé que no le obedecí al Señor. Yo sé que fue mi necedad. Ya no, pues ya qué más voy a hacer. ¿Sabes qué? Eso es lo segundo que tienes que recordar. Aquí Israel, viéndose así en exilio, ellos ¿qué decían? ¿Sabes qué? El Señor me ha abandonado, ya se olvidó de mí. Pero viene el versículo 15 que dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿O dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Puede una mamá sencillamente olvidar a su niño de pecho? Es decir, lo voy a abandonar. ¿Puede un niño, a su hijo que dio a luz, quizás le hizo un berrinche, ahora por hacer berrinche, salte, nunca más te voy a volver a ver? ¿Puede una mamá hacer eso? Además, ve la segunda parte del versículo. Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Aunque una mamá llegara a endurecerse así contra su propio hijo, de pecho, que dice, ¿sabes qué? Vámonos, no te quiero. El Señor dice, yo nunca lo voy a hacer. Amén. Recuerda eso. Cuando te veas ahí postrado, cuando te veas caído, cuando te vistes que te diste de bruces, acuérdate, fue mi propia necedad. No es que Dios quería que estuviera aquí como me encuentro ahorita. Y recuerda, el Señor me ha abandonado. ¿Puede acaso una mamá olvidarse de su niño de pecho? De ninguna manera el Señor me va a abandonar a mí. Sí, caí por mi propia necedad, pero el Señor me ama. Fíjese cómo menciona ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿No quiere Dios que quién? Que nadie. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿A quién amó Dios? Al mundo absolutamente. No importa quién seas tú, no importa lo que hayas hecho, Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú te quedes ahí postrado. No, Dios quiere que tú te arrepientas y que tú sigas adelante. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y sabes qué? Muchas veces uno puede decir, bueno,
Pues sí, reconozco, fue mi necedad. Reconozco que Dios me ama y que Dios no quiere que perezca, que Dios quiere que me arrepienta. Pero muchas veces uno puede decir, ¿sabes qué? Pero al fin de cuentas, yo creo que me voy a volver a caer. Vayamos allá en Isaías. Viene el capítulo 50, en el versículo 2. Aquí Dios está haciendo unas preguntas que dice, ¿por qué no había nadie cuando vine? En otras palabras, Dios quiere venir a tu puerta, Dios quiere venir a tu vida, y a veces estamos postrados y Dios dice, ¿sabes qué? Aquí estoy. Pero estamos enojados contra Dios porque esto me pasó por culpa de Dios. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿por qué nadie respondió cuando llamé? A veces Dios está llamando a nuestras vidas, pero nosotros ni siquiera lo escuchamos porque estamos pensando que Dios ya nos ha abandonado. Estamos pensando que ya no tenemos esperanza, Dios está llamando. Y luego ahí la siguiente pregunta, ¿tan corta es mi mano que no puedo rescatar? ¿Me falta acaso fuerza para liberarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en el desierto. En otras palabras, ¿sabes qué? Tienes que recordar el poder del Señor. Tú puedes enfocarte en ti y decir, ¿sabes qué? Es que yo caí. Está bien, voy a pedir perdón, pero pues yo me conozco, voy a volver a caer. ¿Sabes qué? No confíes en ti, confía en el Señor, confía en el poder del Señor. No está en que confías en que tú caíste y bueno, ya caíste, te vas a quedar ahí tendido. Dices, bueno, ¿de qué sirve? Pues sí, Dios me va a perdonar, pero ya sé que voy a caer otra vez porque ya me conozco. Pero conoce al Señor, no es cuestión de que te conozcas a ti, que conozcas a quién, a Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Me falta poder para liberarte. ¿No fui yo el que abrí el mar rojo cuando pasaron los israelitas? ¿No voy a tener yo ese poder para ayudarte a vencer contra el pecado? ¿No voy a tener yo ese poder para ayudarte a que sigas de pie y que sigas adelante y si vuelves a caer para volverte otra vez a levantar? Deja de poner tus ojos en ti, pon tus ojos en el Señor. Amén. Dice, yo seco el mar con una simple reprensión, convierto los ríos en desierto. Por falta de agua, sus peces se pudren y se mueren de sed. Hasta los pobres pececitos se murieron cuando abría ahí el mar, ahí con el mar rojo. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro de cenizas. Yo soy el que hice absolutamente toda esta creación. Es más, yo soy tu creador. Y no nada más eso. ¿Sabes cuál fue tal poder del Señor? Dios sabía que éramos débiles. Dios sabía que nosotros caíamos. Y es más, Dios sabía que la ley que Él nos había dado no podía liberarnos. Dios sabía que Él nos dio sus mandamientos diciéndonos, ¿sabes qué? No vayas por este camino. Pero Dios sabía que teníamos una naturaleza pecaminosa, o sea, teníamos una carne que se rebelaba contra Dios y que al fin de cuentas, aunque Dios nos dijera, vete por aquí, nos íbamos a ir por allá. Y que al fin de cuentas nos iba a ganar la tentación e íbamos a ir por el camino que no teníamos que ir. Que ¿sabes qué es lo que Dios hizo? Bien ahí en Romanos 8, 3 y 4. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. En otras palabras, la ley te decía, no hagas esto, pero la tentación te ganaba y lo hacías. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Dios sabía que éramos débiles. Dios sabía que teníamos la tendencia de hacer lo malo. Y Dios dice, yo voy a enviar a mi propio Hijo, como uno de ellos, en una condición semejante a ellos, como un ser humano, 100% humano, para que Él se ofrezca en sacrificio por el pecado, para que Él condene al pecado en la misma naturaleza humana. Como dice, así condenó al pecado en la naturaleza humana. Así fue como Dios condenó al pecado, así fue como Dios acabó con el pecado. Él vivió una vida perfecta y sin embargo murió como uno de los peores pecadores, con la ira de Dios sobre Él. Él mismo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mismo dándole la espalda por todo el pecado que llevó el pecado de nosotros. Pero luego Dios mismo aceptó ese sacrificio. Y ahorita sabemos que está a la diestra del Padre. Ahorita sabemos que Él venció el pecado, que Él venció la muerte, que Él vivió una vida perfecta.
y que a fin de cuentas así Dios condena la naturaleza pecaminosa en él, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Al fin de cuentas Dios hizo todo eso para darnos el poder para vivir como Dios manda, para ayudarnos a que la naturaleza pecaminosa no nos engañe. Y uno diría, a ver, ¿cómo está esto? Quizás me quedo un poco confundido. Así de sencillo, vamos a ver lo que menciona. Si vemos ahí en Isaías capítulo 49, vamos a estar explicando esta verdad. Vayamos ahí en Isaías capítulo 49. ¿Se acuerdan que Dios quería que Israel ser glorificado a través de Israel? Pero aquí Dios está hablando del siervo del Señor. Y sabemos que el siervo fue su propio hijo. Aquí está hablando 400 años antes de que viniera Cristo. Pero ya estaba profetizando acerca de su propio hijo. Viene el versículo 3. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo. En ti seré glorificado. De repente Dios le dice a este futuro ungido de Dios, le dice, ¿sabes qué? Le llama Israel, le dice que él es su siervo y que en él será glorificado. En otras palabras, Dios quería que a través de Israel Dios sería glorificado. Israel fracasó. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? A través de un siervo que yo voy a mandar, va a ser como si él fuera Israel. Es más, va a ser semejante a los seres humanos. Porque en cierto sentido Israel nada más es como un cuadro de lo que es el mundo en general. Va a ser como si fueran los seres humanos, semejante a los seres humanos. Y esa persona, en él yo voy a ser glorificado. Y no nada más así. Fíjense también lo que menciona en el versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios dice, ¿sabes qué? No únicamente vas a hacer que Israel se convierta a mí, tú vas a hacer que todo el mundo pueda convertirse otra vez a mí. Que toda la humanidad pueda otra vez tener esa victoria. Y es más, viene el versículo 8 donde dice, así dice el Señor, en el momento propicio te respondí, en el día de salvación te ayudé. Dios ayudó a su propio Hijo. Él dependió del poder del Espíritu. Él, en el momento cuando Él estaba diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí estaba Dios en el momento propicio ayudándolo. Y Él terminó la carrera viviendo perfectamente en la voluntad de su Padre, algo que nunca hemos nosotros hecho ni lo vamos a lograr hacer. Él sí lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Fíjense aquí. Ahora te guardé y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, estén en libertad. Él lo hizo porque como Él vivió una vida perfecta, ahora Él nos puede dar la verdadera libertad. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tratar de explicarlo un poquito. Quizás estén pensando, bueno, Él lo hizo, pero no significa que yo lo haga. ¿Sabes por qué lo hizo? Tú lo puedes hacer. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Esa es la manera que tú lo vas a hacer. No, es que yo sé que fracasas. Sí, Dios lo sabe también. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando tú reconoces que eres pecador y que necesitas un Salvador, la Biblia dice que morimos con Él y resucitamos con Él. Por eso es que nos bautizamos. Eso significa que tenemos ya una nueva vida. Morimos ya con Cristo, resucitamos con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive? Cristo en mí. Entonces, ¿en qué confianza vas a tener de que no te vas a volver a dar de bruces? Bueno, quizás te des de bruces, pero ¿sabes qué? Eso no va a ser un impedimento para que no te levantes. Porque dices, bueno, la verdad es que me caí porque confío en mí mismo.
pero voy a empezar a confiar en Cristo porque que Cristo vive en mí para seguir adelante. Y si vuelvo a confiar en mí mismo, pues bueno, me vuelvo a caer, pero primero Dios, voy a aprender a confiar en Dios. Como dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a nosotros, a vivir por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Es algo que nos va a llevar, sí, toda la vida a aprender más a confiar en Él, porque estamos acostumbrados a confiar en ¿quién? En nosotros mismos. Estamos acostumbrados a vivir la vida nosotros mismos y a darnos de bruces por nosotros mismos. Pero ahora en Cristo, ahí cambian las cosas. Yo ya he sido crucificado con Cristo, tengo que aprender a vivir por fe en Él. Amén. Confiando en Él. Y es cuando confío en Él, que entonces ya no soy quien yo vivo, Cristo vive en mí. ¿Y Cristo cómo vive una vida? Perfecta, glorificando a Dios. ¿Cómo yo entonces puedo vivir? Glorificando a Dios. Amén. Sí, ya sé que soy débil, a veces otra vez confío en mí mismo, vuelvo a caer, pero no me quedo ahí. Caí por mi necedad, Dios me sigue amando, Dios tiene el poder. Él ya lo sé que, y además el poder está en mí. Porque cuando uno recibe a Cristo, Cristo entra en mi vida por medio del Espíritu Santo y ya está el poder en mí. Y dice ahí, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Muy importante, no deseches la gracia de Dios. Amén. Si te caes y te quedas ahí caído, ¿sabes por qué es? Porque desechas la gracia de Dios. No es porque Dios no te ame. Amén. Es sencillamente porque tú estás rechazando su gracia. No, es que me quedo caído porque pues ya, sí, pues yo me conozco, me quedo caído porque desde chiquito he sido necio, he sido testarudo de chiquito. ¿Sabes qué? Dios tiene poder contra eso porque es por medio de Cristo viviendo en ti. Amén. Entonces no rechaces la gracia de Dios, no la deseches. No te quedes ahí. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, ¿Cristo qué? Habría muerto en vano. Si Dios sencillamente, si nosotros pudiéramos ser justos, nada más con Dios darnos la ley, si Dios nada más nos hubiera dicho, mira, te voy a dar las instrucciones de cómo vivir. Tú léelas, las lees, síguelas y ya, vas a estar bien. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? Cada quien nada más lo único que tendríamos que tener es una buena enseñanza, ¿no? Mira, aquí están las instrucciones de Dios. Apréndetelas. Ok, ya me las aprendí. Bueno, soy medio malo para memorizar, pero me las voy a memorizar. Ya me las memoricé. Ahora sí ya. ¿Las hago? Claro que sí. No, Dios sabe que no las hacemos. Dios sabe que la única manera de hacerlas es por medio de la fe en Cristo. Amén. Y es por medio de no rechazar esa gracia, sino decir, Señor, pequé, la regué. Esto que me sirva a no confiar en mí, sino confiar en ti. Y adelante. Y si otra vez vuelvo a confiar en mí, que nos va a pasar porque estamos bien acostumbrados a confiar en nosotros mismos, que sea una oportunidad para recordarnos, ¡ay, la regué otra vez porque confío otra vez en mí! Gracias, Señor, por recordarme. Yo sé que tú me amas, yo sé que es en tu poder, yo sé que en ti puedo tener victoria. Adelante. Y te vuelves a levantar. Fíjense lo que menciona ahí en Hebreos. Es la misma verdad, ¿no? Nada más la vamos a ver rápidamente. Ahí en Hebreos, capítulo 13. Quiero que quede bien grabada esa verdad de que esto es en la Biblia, no soy yo el que estoy mencionando esas verdades, esto es de la palabra del Señor, esto es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. No confiemos en nosotros mismos, de lo contrario, vamos a seguir tropezando y tropezando y tropezando y tropezando y es más, aunque intentemos confiar en Dios, probablemente también lo hagamos porque somos débiles, pero recuerda que la clave es que confíes en Jesucristo. Vea ahí en Hebreos capítulo 13. Ve el versículo 20-21. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Dios levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. Dios aceptó su sacrificio, vivió una vida perfecta, llevó la condenación que tú y yo merecíamos, la ira de Dios la cargó Él. Dios lo aceptó y ahora está a la diestra del Padre. Sabemos que es Dios Hijo. Ve el versículo 21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumple en nosotros lo que le agrada. ¿Por medio de quién? De Jesucristo.
O como dice la versión Reina Valera, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién lo hace en nuestra vida? Jesucristo. Dios es el que quiere hacerlo en tu vida. Entonces a ti que te toca, ¿sabes qué? No es confiar en ti mismo. Es más, hasta te sientes como que más relajado. Sí, Señor. Pues no soy yo. No está en mí. Yo sé que en mí vuelvo a fracasar. Yo sé que está en ti. Y es más, tú lo puedes hacer a través de mí. Como dice Jesucristo haciendo. Y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Es por medio de Jesucristo. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué te toca? Vamos a ver lo que dice ahí en Isaías capítulo 52. ¿Ves lo que dice allí Isaías 52? ¿Sabes lo que te toca? Nada más te toca despertarte. ¿Ves lo que dice Isaías 52:1? Despierta, Sión, despierta. ¿Sabes qué? Despiértate. Ya tienes en Cristo el poder para liberarte de las cadenas del pecado. Amen. Nada más despierta. Es el momento en que tú digas, Señor, tengo que despertar. No tengo que quedarme ahí caído. No tengo que seguir la vida que seguía viviendo. No tengo que seguir en la misma situación donde tenía que seguir. Es más, dice, despierta, Sión, revístete de poder. Señor, el poder está en ti. Yo quiero revestirme de ese poder. Y me puedo revestir de ese poder porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me puedo revestir de ese poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar a ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. ¿Te caíste? Sacúdate el polvo, levántate, vuelve al trono. Recuerda que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a ver un versículo más ahí, pero dice aquí, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. ¿Sabes qué? Ustedes cayeron por su propia necedad, no porque yo quería, pero porque yo los amo. Ustedes no van a tener que pagar ni un quinto para ser liberados. Yo voy a dar a mi propio Hijo su sangre preciosa, su cuerpo precioso, que va a ser inmolado ahí para que tú seas liberado. Es el momento que digamos, ¿sabes qué? Despertemos. Voy a confiar en Jesucristo. Voy a confiar en Él, no en mí mismo. Voy a dar los pasos que tenga que dar para confiar en Él. Si no te has bautizado, bautízate. Amén. ¿Qué significa? Públicamente voy a decir, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios. Amén. Voy a confiar en Él. Yo ya he muerto con Él, yo ya lo tengo en mi corazón, yo ya he muerto con Él, yo ya resucité con Él. Amén. Voy a confiar en Él. Ya no voy a seguir nada más así de que entre confío o no confío. No, yo confío en el Señor. Yo voy a despertar ya. Amén. ¿Sabes que me caí? Estoy ahí postrado. Voy a despertar en ese momento, Señor. Ya no confío más en mí. Confío en ti. Y fíjense, vamos nada más rápidamente a 1 de Pedro, capítulo 2. Y como dice, vuelve al trono. ¿Qué dice eso? Que tenemos que volver al trono. ¿Somos reyes? ¿O qué es eso? Veamos ahí lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate ahí en 1 de Pedro. Capítulo 2. Veamos el versículo 9. A ver, estas páginas no se me están... Aquí está. Ahora, aquí, 1 de Pedro 2:9, fíjate cómo menciona aquí. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, somos escogidos si tenemos a Cristo. Amén. Somos sacerdotes reales, o sea, somos reyes y sacerdotes. Somos una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Viene el versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes ni siquiera eras pueblo de Dios. No eras un linaje escogido, no. No tenías nada que ver con Dios. Pero llegaste con un corazón. Cuando dijiste, estoy arrepentido, Señor. Te abro las puertas de mi vida. Sálvame, Señor. En ese momento Dios te convierte en ¿qué? Un linaje escogido, rey y sacerdote. Un embajador.
para que anuncies las tinieblas, para que anuncies, que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que al fin de cuentas tú proclames las obras maravillosas de lo que Dios está haciendo en tu vida. De cómo estás despertándote. De cómo el Señor está cambiando tu corazón. Sí, todavía sigues cayendo porque confías a veces en ti, pero te levantas en ese momento, por la gracia de Dios. Y confías en Él. Y de repente la gente se empieza a dar cuenta, ¡wow! ¡Qué cambio! ¿Qué está pasando? Proclamando aquellas obras maravillosas. Vayamos otra vez ahí a Isaías. Vean lo que menciona ahí en el capítulo 52. Vean el versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos sobre los montes son esos pies que traen esas buenas nuevas. Dios te quiere utilizar para que tú lleves trayendo esas buenas nuevas, para que tú vayas proclamando la paz, para que tú anuncies esas buenas noticias, para que tú digas, ¿sabes qué? El pecado ya no reina, Dios reina. Amén. ¿Qué vas a hacer? Hay una invitación que Dios mismo la va a dar. Vayamos allí en Isaías capítulo 49. Capítulo 50. Vean el versículo 10. Y con esa invitación terminamos. Es el Señor el que va a dar esa invitación. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. ¿Quién entre ustedes va a temer al Señor? ¿Quién va a obedecer la voz de su siervo? ¿Sabemos quién es el siervo del Señor? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién va a depender de Dios caminar? Como dice, que aunque camines en la oscuridad, aunque estés ahí abatido, aunque no tengas ni un rayo de luz, aunque no tengas ya ni esperanza, porque la verdad es que no sabes ya ni qué hacer. Confía en el nombre del Señor y depende de Dios. Tristemente hay otra opción. Versículo 11. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. Puedes seguir confiando en ti mismo, caminando a tu propia prudencia, pensando y haciendo lo que tú crees que es atractivo, en lugar de confiar en Dios. En lugar de decir, Señor, voy a despertar y confiar en ti. Y no voy a caminar en mi propia luz, en mis propias fuerzas. Voy a caminar confiando en ti, Señor, en tu poder. Tú eres mi creador. Tú conoces mis debilidades. Tú mandaste a Jesucristo para darme el poder contra esas debilidades. Yo confío en ti, Señor. Así de sencillo. Así de lógico es confiar en el Señor. Amén. O vas a seguir confiando en ti mismo. Seguir tu propio camino en lugar de confiar en Él. Vamos a orar, todos con sus ojos cerrados. Pedimos que cierren los ojos nada más para que se concentren únicamente en Dios en este momento. Pensando que es Dios mismo el que está hablándote a tu vida y que en este momento tú vas a arreglar cuentas con Él. O aún quizás tú me estés viendo ahí en el internet y quizás tú mismo sepas, o aquí mismo, quizás donde me estás viendo aquí en este momento, quizás tú digas, yo la verdad me doy cuenta que soy pecador. Yo la verdad me doy cuenta que muchas veces he caído y la verdad no sé, a veces pienso que ya Dios no me va a amar. A veces pienso que hasta me enojo con Dios. A veces pienso que ya no hay esperanza para mí. Pero ¿sabes qué? Hoy mismo quizás te diste cuenta que sí hay esperanza. Hoy mismo te das cuenta que sí hay poder en el Señor.
Tú mismo te das cuenta que Dios te ama. Es imposible que Dios te quiera abandonar, como ni una madre abandona a sus hijos, mucho menos Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Únicamente abrirle la puerta de tu corazón, si nunca lo has hecho. Si tú estás aquí y no estás seguro que Dios te ha perdonado tus pecados, si tú no estás seguro de que si llegaras a morir irías al cielo, o si me estás viendo en el internet y no tienes esa seguridad, ¿sabes qué? Así, con tus ojos cerrados, con tus propias palabras, ¿por qué no le pides a Cristo que Él entre en tu corazón? Que Él te perdone tus pecados. Él lo quiere hacer. Nada más tienes que confiar en Él. Él ya murió por ti. Él ya está vivo. Él tiene el poder de rescatarte. ¿Vas a confiar en Él o en ti mismo? Si dices, no, yo voy a confiar, yo quiero confiar en Él. Y yo no estoy seguro que Él está en mi vida, que Él está en mi corazón. Pídeselo. Si no sabes cómo orar, repite después de mí. De todo corazón, dile, Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Sé que merezco la condenación. Pero gracias porque tú moriste por mí. Gracias, Señor, porque tú te sacrificaste en mi lugar. Te pido, Señor, que ahora entres en mi vida. Que me perdones todos mis pecados, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo de la vida eterna. Gracias por ese regalo de la salvación. Lo acepto, Señor. Te acepto como mi Salvador. Gracias, Señor, por eso. Es en tu nombre que lo oro y pido. Amén. Quizás así todavía con tus ojos cerrados,